Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un webinar más de Integra Cancer Institute. Yo soy el doctor Eduardo Garzuzzi, director médico de Integra. Eh, y queremos darle la bienvenida a un webinar más y agradecerles que nos acompañen para que puedan ustedes beneficiarse de esta información tan importante. Hoy vamos a tocar un tema, un tipo de tumor que no es tan infrecuente como se los va a explicar nuestra expositora. Son los famosos linfomas, que son los tumores que vienen de nuestro sistema linfático, que entre muchas tareas o muchas cosas que hace el sistema linfático, pues es nuestra línea de defensas, pero también puede sufrir transformación maligna. Como hoy tenemos a nuestra hemato-oncóloga, la doctora Judith Pineda, que todos han conocido previamente. Ella es médico y cirujano, graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, hizo sus estudios de medicina interna en el Hospital Roosevelt y después sus estudios de hemato-oncología en la ciudad de Guadalajara, México. Así que Judith, ¿qué nos puedes hablar sobre los linfomas el día de hoy? Muchas gracias por la introducción. Pues como dice el doctor Garzuzzi, vamos a hablar un poco sobre las generalidades del linfoma. La idea es de que ustedes conozcan qué es el linfoma, cómo se manifiesta, lo entiendan un poco mejor y resuelvan algunas dudas que puedan tener sobre ello, ¿verdad? Entonces, es bien importante sospechar las enfermedades para poderlas diagnosticar y obviamente para poderlas tratar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a abarcar el día de hoy con esta charla. Pues vamos a empezar definiendo el linfoma. El linfoma es una enfermedad neoplásica, es un cáncer de linfocitos. Los linfocitos son unas células de la sangre que están distribuidas en los nódulos linfáticos, en los tejidos linfáticos y en otros tejidos, como vamos a ver más adelante, pero son unas células sanguíneas que presentan mutaciones y posteriormente se vuelven malignas, empiezan a multiplicarse y les cuesta más morir, ¿verdad? Por eso es que se acumulan estos tumores. Esto es para ejemplificar. Normalmente los linfocitos son de distintos tipos, nos sirven para distintas cosas, para combatir distintos procesos, infecciones virales, infecciones por toxinas, hongos. Tenemos distintos linfocitos como se pueden ver en esta diapositiva. Cuando tenemos un linfoma, lo que pasa es que un solo linfocito, como vemos en el lado derecho de la pantalla, se vuelve más fuerte para morirse, más fuerte para multiplicarse que los otros y forma las tumoraciones que posteriormente llamaremos linfoma. El linfoma se puede desarrollar en el tejido linfoide. ¿Por qué se desarrolla en el tejido linfoide? Porque los linfocitos son parte importantísima de este tejido. Como se dan cuenta en esta imagen, pues el tejido linfoide está distribuido por varias partes del cuerpo. Los ganglios linfáticos, que son los pequeños bultitos que nos sentimos cuando nos enfermamos, de la garganta nos salen aquí debajo de la mandíbula, o si tenemos alguna cortadura o alguna infección urinaria o algo, se van saliendo en la región donde tenemos localizada la infección, porque es para defendernos. Entonces, como podemos ver acá, tenemos a nivel de la orofaringe, adentro de la boquita, tenemos en los pulmones, tenemos en el timo, que es un órgano que tenemos en el centro del pecho, tenemos en el tracto gastrointestinal, todos los nódulos linfáticos que están distribuidos desde la cabeza hasta la parte posterior de las rodillas. Todo eso es tejido linfoide y en todos esos lugares nos pueden crecer o se pueden desarrollar los linfomas. El sistema linfático, como bien introducía el doctor Garzuzzi, pues tiene varias funciones. Una de ellas, pues, es mantener el equilibrio osmótico. ¿Qué significa esto? Es que nuestros líquidos en el cuerpo estén bien distribuidos entre el espacio de las venas y el espacio de afuera. Lo podemos ver cuando tenemos alguna compresión linfática que se nos hincha una extremidad más que otra, cuando vemos en unos cánceres sólidos como cáncer de mama. No hay un equilibrio entre los líquidos. Lo segundo, y tal vez lo más importante para este tipo de enfermedades, es el sistema inmunológico. Está comprendido por los glóbulos blancos, principalmente los linfocitos,
que nos sirven para defendernos de microorganismos, cuerpos extraños, toxinas, etcétera, que entran a nuestro cuerpo a hacernos daño. Y como tercero, pues nos sirve para mejorar todo el tema de circulación de grasas, es como un sistema de circulación colateral que va junto a los vasos y pues que tiene sus propios conductos, filtra todas las toxinas, nos dice qué está mal, qué está bien y estabiliza, crea un equilibrio, una homeostasis en el cuerpo. ¿Cuándo es que se nos desarrolla un linfoma? Si esto está diseñado para no fallar, nuestro cuerpo es una máquina suiza que funciona, que todos los engranajes van embonando y funcionando. ¿Qué pasa para que una célula de estas, que en teoría nos tiene que defender y hacernos bien, se vuelva maligna? Pues hay una combinación, no hay una sola cosa que nos desencadene el linfoma, sino que hay una combinación. Tenemos los factores inmunológicos, tenemos infecciones crónicas, antecedentes familiares que nos determinan si nuestro material genético es susceptible o no a tener mutación, nuestras exposiciones ambientales. Cuando todo esto se combina, pues hay una célula que muta y se vuelve más fuerte que sus contrapartes normales. O sea, se muere menos, se multiplica más, entonces gana más nutrientes y empieza a desplazar las células normales y se empieza a multiplicar descontroladamente sin morirse y creando así el linfoma. Los linfomas, pues, es una gran clasificación donde englobamos todas las patologías de los linfocitos, las patologías malignas de los linfocitos, pero está distribuido en distintos subgrupos. Yo les digo distinto nombre y apellido. Linfoma es como el nombre en general, pero tenemos que clasificarnos adecuadamente porque no todos los linfomas son iguales. Si bien todos se desarrollan de una célula linfocito, si se recuerdan en una de las primeras diapositivas habían distintos tipos de linfocitos, entonces tenemos que caracterizar adecuadamente qué linfocito es el que se volvió maligno porque no todos los linfomas se tratan igual, es específico de cada enfermedad. Los tres principales grupos de linfoma son el linfoma de Hodgkin y después el linfoma no Hodgkin que se divide entre células B y de células T. Entonces son los tres grandes grupos de linfomas que tenemos dependiendo de las células. Generalmente, por estadística, los más predominantes son los linfomas no Hodgkin de células B, que son más o menos el 90% de las malignidades de linfocitos, y solo hasta un 12% de las neoplasias de linfocitos no Hodgkin son de células T. Entonces es un tipo un poco menos frecuente, pero que es súper importante determinarlo porque el tratamiento es diferente. Como vemos, estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de la importancia de esto. Me podrán decir, bueno, tal vez no es tan común como un cáncer de mama, como un cáncer de cervix, tal vez no es tan común como ellos, pero ya cada vez está siendo más común, si se dan cuenta en esta gráfica. Tenemos que el linfoma de Hodgkin, si bien no tiene una incidencia, es una cantidad muy grande de pacientes que lo tienen, en los países de nuestra región, que somos países que estamos en vías de desarrollo, el linfoma Hodgkin todavía tiene una alta tasa de mortalidad. Si se dan cuenta, de 80 diagnosticados, hay 50 muertes, y esto es generalmente porque dejamos los síntomas, dejamos que pase, el linfoma se vuelve más agresivo, se vuelve muy diseminado, entonces tenemos menos posibilidades de combatirlo y de curarlo. Como les explicaba, el linfoma de células B es el más común. Los dos tipos más frecuentes es el linfoma difuso de células B y el linfoma folicular. Estos ya es linfomas con nombre y apellido. Sería un linfoma no Hodgkin de células B tipo difuso, un linfoma no Hodgkin de células B tipo folicular. Y estos son el 4% de los cánceres que se van viendo año con año. O sea, ya pensándolo así, tampoco es tan despreciable el valor. Bueno. Ya tenemos una idea más o menos qué es el linfoma, entonces ya tenemos nosotros que saber o cómo prevenir o cómo tener ideas si podemos estar ante esta enfermedad y ya poder nosotros consultar, ¿no? El 75% de estas enfermedades del linfoma se presenta con adenopatías. ¿Qué son adenopatías? Como les explicaba, tenemos ganglios en cuello, en axilas, aquí en las ingles, que son acúmulos de linfocitos donde se filtra todo y se presentan los microorganismos, las toxinas. Cuando se nos crecen,
no en un contexto de una infección, o sea, es algo que no es temporal, sino que tenemos una pelota que nos apareció y en vez de ir bajando, poco a poco se va haciendo más grande. Y algo bien característico es que muchas veces no duele. Y eso es, la gente dice, ay, no me duele, no me preocupo. Pero una pelota, un ganglio, una adenopatía que nos aparece, que se va haciendo más grande, que no duele, es algo que tenemos que tomar en cuenta y estar muy listos y consultar porque puede que sea un linfoma. De ahí presentan sudoración nocturna. Es así como que muchas veces confundimos que sudamos mucho en la noche porque hay calor, pero el hecho de tenernos que cambiar ropa o que empapemos las sábanas, eso es un dato de alerta que tenemos que consultar. Si tenemos síntomas de otros lados, una tos constante, persistente, porque si se recuerdan también habían nódulos linfáticos y habían linfocitos en el tracto pulmonar y en el tracto digestivo. Entonces, si tenemos mucha sintomatología pulmonar, mucha tos, dificultad para respirar, y además estamos sudando en la noche, y además estamos teniendo fiebre que solo nos da en la tarde y no sabemos ni por qué nos da un día, el otro día no nos da, luego nos vuelve a dar, estamos perdiendo peso y no estamos haciendo dieta, o tenemos dolores estomacales inexplicables. Estas son cosas que tenemos que consultar. ¿Por qué? Porque en cualquier órgano donde hay linfocitos puede haber un linfoma, puede crecer un linfoma. ¿Es mucho más común en los ganglios? Sí, pero también puede aparecer en otras partes del cuerpo, en la piel, en la vía respiratoria, en el gastrointestinal. Entonces, si vamos sumando cositas de, bueno, tengo una tos que no se me quita y además he tenido fiebres intermitentes que no va con una infección, porque una infección es una fiebre constante y además estoy perdiendo peso. Entonces, en vez de esperarme y decir, esto es una alergia o lo que sea, hay que consultar. ¿Por qué hay más manifestaciones aparte de las generales que les dije? Los linfomas son cánceres de linfocitos, son células de la sangre. Entonces, como células de la sangre se van como acumulando en lugares específicos de células, ¿verdad? La médula ósea, que es donde se produce la sangre, se acumulan ahí, entonces la acumulación progresiva puede causar disminución de la producción de las otras células normales, entonces podemos vernos con anemia, podemos vernos con plaquetas bajas, podemos ver en la sangre que solo tenemos linfocitos y se eliminaron las otras células, que se nos bajan las defensas normales, entonces nos enfermamos a cada rato de gripe o de diarreas o de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, o si no, se nos van acumulando, como les decía, en los ganglios y se nos hace una gran perotona, o se nos acumula en el hígado o en el vaso, que también es un órgano linfático, y entonces se nos van creciendo los órganos intraabdominales. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de nosotros enfocar hacia un diagnóstico de un linfoma. Bueno, obviamente no todos los ganglios, que son como se presenta normalmente esta enfermedad, son linfoma, pero si nosotros tenemos ganglios que son bastantes, están grandes, tenemos que descartar primero que tengamos una infección. Si no tenemos una infección, si no usamos alguna droga diferente, por droga puede ser cualquier tipo de medicamento o de las drogas recreativas, si no tenemos un niño que pueda tener sarcoidosis, por ejemplo, o si no, si ya descartamos todo, entonces ya pensamos en una malignidad hematológica como linfoma. Y esto va a ser más frecuente cuando tenemos ganglios no solo en un ladito, ¿verdad? Así como que, me salió uno, sino que me salió uno aquí, tengo otro del otro lado y además tengo uno en la axila. Entonces, eso nos hace pensar más en que esto pueda ser un linfoma. Cuando tenemos solo una adenopatía, pues generalmente es una infección local. Pero cuando ya dejamos de pensar que no es una infección local o una cortadura o una quemadura o medio alergia al perfume, cualquier cosa, es cuando, primero, dura más de 2 semanas. Segundo, no molesta. Es un crecimiento que lo sentimos ahí, es así como, ay, qué incómodo, pero no me duele, me lo muevo y no molesta. Entonces, cuando tenemos este tipo de características, tenemos que pensar en esto, consultar, porque nos tienen que hacer estudios complementarios. ¿Y qué son estudios complementarios? Son estudios de sangre, son radiografías, son tomografías, son marcadores de multiplicación celular para ver si esto se está multiplicando o es algo que está ahí estático. Pero esto no lo vamos a saber si no consultamos, si no hacemos los estudios complementarios. La única forma de hacer diagnóstico
de un linfoma es con una biopsia. Obviamente no vamos a estarle sacando ganglios a todo el mundo porque está grande, sino que tenemos que tener todo el cuadro clínico, los estudios de laboratorio, por eso es que les digo, tenemos que hacer estudios complementarios, y si todo esto nos apunta que puede ser una enfermedad maligna, un linfoma, pues entonces ahí sí vamos a hacer una biopsia, sacamos el ganglio, idealmente hay que sacar el ganglio completo, solo que esté en un sitio muy inaccesible, entonces pedimos un pedazo de ganglio, y en esto se hacen este tipo de estudios. Lo más común es la histopatología y la inmunistoquímica, que son estudios que hacen los patólogos para poder determinar nombres y apellidos del linfoma, como vimos inicialmente. Después vamos a hacer estudios de estadificación. ¿Qué es estadificación? La estadificación es ver qué tan regado tenemos la enfermedad. Si solo está en ese pedazo que nos hicieron la biopsia o si tenemos en otras partes del cuerpo. Y obviamente pues nos van a servir otro tipo de estudios genéticos para hacer pronóstico, decir, bueno, esto es una enfermedad agresiva, esto no es una enfermedad agresiva, y cómo tenemos que comportarnos, porque así como es el sapo, es la pedrada. Entonces tenemos que ir viendo si es muy agresivo, nosotros tenemos que ser agresivos, si no es muy agresivo, pues nosotros ya nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Entonces, cualquier adenopatía que continúe siendo grande, adenopatía es el ganglio crecido, y que tenga más de 2 semanas, tenemos que consultar. Y peor, hay que consultar antes de las 2 semanas si tenemos estos síntomas que les decía, la sudoración en la noche, la pérdida de peso, los síntomas extraños que no se puedan explicar por algo más. Ahorita esta es para que ustedes vean la estadificación, cómo nosotros sabemos qué tan extendido está el linfoma. El linfoma lo podemos dividir en 4 grandes etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Algo importante que tenemos que saber es que cuando hablamos de linfomas no hablamos de metástasis porque es una enfermedad sanguínea, entonces hablamos de infiltraciones, donde se nos están quedando los linfocitos que se están multiplicando de forma neoplásica. Si tenemos solo un grupo de ganglios que están localizados en un solo lado, y de una sola parte, solo arriba o solo abajo, esa es una etapa 1. Si ya tenemos 2 grupos de ganglios, unos en el cuello, unos en la axila, o unos en el cuello, unos en la ingle, o tenemos unos en el cuello y unos adentro del estómago que los vemos con la tomografía, estamos hablando de una etapa 2. Si tenemos arriba y abajo, o sea, no solo están localizados en una parte de una línea imaginaria que nos la divide el diafragma, que es lo que está abajo de los pulmones, entonces ahí ya tenemos, si está arriba y abajo es una etapa 3. Si tenemos solo arriba o solo abajo es una etapa 2, pero si tenemos arriba y abajo es una etapa 3. Y una etapa 4 es que ya están adentro donde se fabrica la sangre, o tenemos en la piel, o tenemos en el pulmón, o tenemos también en el tracto digestivo, o en el hígado, o en el vaso, y estamos hablando de una etapa 4. ¿Por qué es importante el tema de las etapas y por qué es importante el tema de consultar temprano? Porque como pueden ver en esta gráfica, tenemos que entre más temprano nosotros diagnostiquemos un linfoma y demos tratamiento, mejor probabilidad tenemos de supervivencia. O sea, si yo detecto un linfoma en etapa 1, en etapa 2, es mucho más probable que mi paciente sobreviva durante más tiempo. En cambio, si los diagnosticamos en etapa 3 o en etapa 4, pues la probabilidad de supervivencia pues va bajando considerablemente, ¿verdad? Entonces, entre antes localicemos esta enfermedad, antes vamos a tener el tratamiento y mejor respuesta al tratamiento, mejor supervivencia vamos a tener con la enfermedad y pues todo va a funcionar de mejor forma. Van a pensar, bueno, ya me hicieron el diagnóstico del linfoma y entonces ¿ahora qué? Tenemos que clasificar los linfomas, como les decía, depende de la agresividad. Hay unos linfomas que nosotros llamamos indolentes, que son los linfomas menos agresivos. Eso va a depender mucho del nombre y del apellido de cada linfoma. Creo que no vale la pena que les diga cuáles son los indolentes acá, porque son una lista bastante larga que solo los voy a confundir, pero sí es importante que sepan que hay unos que son indolentes, que son como de crecimiento más lento, que son más como haraganes, les digo yo, que son los linfomas de bajo grado. Generalmente estos linfomas pues necesitan quimioterapia, necesitan radioterapia. Siempre el tratamiento es individualizado, esto no es receta de cocina que a todo el mundo le vamos a dar lo mismo, en las mismas dosis, todo, no. Cada quien, dependiendo de su capacidad funcional, de sus comorbilidades, que son las enfermedades que tienen adicionales, de su estado físico, de su tipo de linfoma, de cómo está funcionando su riñón, cómo está funcionando su corazón. Entonces vamos diseñando el tratamiento. Casi siempre necesitamos quimio e inmunoterapia.
La quimioterapia es el tratamiento que damos para todas las células que se están multiplicando rápidamente, y la inmunoterapia es el tratamiento que va dirigido específicamente para la célula maligna. ¿Por qué los combinamos? Porque hay células que se multiplican rápido, que se benefician del uso de quimioterapia, y unas células que están como dormiditas, que están ahí, que como que no quiere la cosa, que se benefician del tratamiento con la inmunoterapia porque va dirigida precisamente a las células malignas que tal vez no están haciendo mucho por multiplicarse. Entonces eso nos permite un mejor tratamiento de la enfermedad. Importante es que sepan también que hay tratamientos de primera línea, que son los que damos siempre de primero para los pacientes recién diagnosticados, y después tenemos siguientes líneas de tratamiento, segunda línea, tercera línea. ¿Eso qué significa? Que el paciente o no respondió al tratamiento de primera línea o recayó después del tratamiento de primera línea. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el linfoma, lo tratamos y podemos tener opciones. La opción que todos queremos, y es la que casi siempre pasa, es que se cure, o que se trate, o que esté en remisión. Que generalmente hablamos de remisión en linfomas. Si está en remisión, pues se queda en vigilancia y listo. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que no entran en remisión, entonces tenemos que buscar otras opciones de tratamiento. A eso es a lo que nos referimos con segunda línea. O aquel paciente que entró en remisión, estuvo un tiempo en remisión y de repente volvió a empezarse a multiplicar la enfermedad, que puede pasar dependiendo del tipo de linfoma que sea. Entonces ya vamos a dar una segunda línea de tratamiento. Entonces, para cuando escuchen primera línea, segunda línea, esto es a lo que nos referimos. De ahí, los linfomas agresivos, aunque muchas veces tenemos esa idea de que entre más agresivo es peor, es cierto, progresa más rápido, pero si lo encontramos en etapa temprana, el linfoma agresivo tiene posibilidad de entrar en remisión completa. La remisión completa es curación. Estos linfomas hay que darles tratamiento siempre. No es de que, ay, sí tengo un linfoma, pero como no me está molestando, es un linfoma de alto grado, me lo dejo ahí a ver qué pasa. No, estos siempre necesitan tratamiento porque progresan rápidamente. Y como habíamos hablado, pues necesitamos quimio y necesitamos inmunoterapia. Cuando tenemos enfermedades voluminosas, ¿qué significa voluminoso? Significa que tengo una gran masa de células malignas, que los tumores sean mayor de 10 centímetros o que abarquen un tercio de la caja torácica, por ejemplo. Tenemos que dar radioterapia también asociado a la quimio y a la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque generalmente en estas grandes masas, como hay mucha inflamación, hay ciertas células que quedan como resguardadas del tratamiento que nosotros damos y tenemos que terminar de consolidar con la radioterapia. No son todos los linfomas, pero sí hay algunos linfomas, principalmente los que tienen enfermedad voluminosa, que sí tenemos que dar este tipo de consolidación, o sea, terminar de eliminar estas células con la radioterapia. Entonces, como se dan cuenta, pues cada linfoma es un mundo totalmente diferente. Hay que diagnosticarlo, hay que planear el tratamiento. Generalmente tenemos la meta de llegar a la curación, ¿verdad? Pero realmente el objetivo del tratamiento es que el paciente no solo viva más, idealmente que viva más, pero que viva bien. Entonces, por eso hablamos de sobrevida y de calidad de vida. Entonces, si nosotros detectamos el linfoma a tiempo, lo empezamos a tratar adecuadamente, pues la cantidad de tiempo que va a estar viviendo va a ser más y la calidad de vida que va a tener también va a ser más. Entonces, va a tener una buena sobrevida y una buena calidad de vida. ¿Y cómo vamos a mejorar todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas, como pacientes para esto? Es estar pendientes, llegar a consulta a tiempo, referir al hematólogo a tiempo. ¿Por qué? Porque entre más temprano lo diagnostiquemos, mejor pronóstico tenemos y obviamente mejor calidad de vida vamos a tener. Hay que tener en cuenta también que esta es una enfermedad, cuando a uno le dicen linfoma, no es, ah, yo también, chócales. No, o sea, los linfomas cada uno es diferente, cada uno tiene sus propias características, es una enfermedad que suena igual, pero que es bastante diversa, por eso decimos que es heterogénea. Se puede presentar de distintas formas, o sea, no solo es todos con ganglios, sino que puede tener ganglios y otra cosa, o no puede tener ganglios y solo pérdida de peso, sudoración y además tiene diarrea, o además tiene una tos crónica, porque tenemos que considerar en todos los lugares donde están los linfocitos. Nosotros, por ser un país con poco desarrollo o en vías de desarrollo, tenemos más posibilidad de llegar a morir por esta enfermedad. ¿Por qué? Porque nos tardamos mucho en la detección. ¿Por qué? Porque tenemos menos acceso a ciertos recursos, menos acceso a que nos lleven a sitios especializados para esta enfermedad. Entonces tenemos que estar más alertas.
Tenemos que saber que siempre hay diferentes alternativas, que algo se puede hacer todo el tiempo cuando tenemos este diagnóstico y que siempre nos vamos a enfocar en que el paciente viva mejor y viva más. No solo en que viva más, sino también en que viva mejor. Y obviamente, pues esto tiene que ser con una referencia temprana. ¿Qué significa esto? Que si alguien tiene esta enfermedad, llegue con el que tiene que llegar, que en este caso es el hematólogo, tempranamente para mejorar supervivencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto era lo que les traía preparado. Creo que es un esbozo general sobre el linfoma que podemos hablar horas y horas sobre él, pero lo que me interesa a mí es que ustedes tengan el concepto general y pues puedan desarrollar algunas dudas, preguntas para ahondar en esta enfermedad. Muchísimas gracias, Judith. Excelente exposición, corta y al grano. Hay tanto que hablar, pero sí quisiera que recalquemos unas cositas. Primero, como tú bien lo repetiste muchas veces, no todos los linfomas son iguales. Y hay algunos que son un poquito más frecuentes en gente más joven y otros no. ¿Cómo cuáles podrías decir que son Principalmente en las personas jóvenes vemos más linfomas Hodgkin. Bueno, el linfoma Hodgkin tiene una presentación que nosotros decimos bimodal, que es persona joven, o sea, menor de 30 años, no es que los de 30 ya no sean jóvenes, pero en este linfoma es como 30 o menos, y arriba de 65. Entonces, en las personas jóvenes se ve mucho más el linfoma Hodgkin que en los adultos promedio. En los adultos promedio, pues estamos viendo más linfomas no Hodgkin, principalmente tipo B. Esos solo son 2 de los apellidos, pero hay, creo yo que más de 50, creo que me quedo corto con el sí, número cada vez salen más subgrupos, hay. claro. Lo importante, para que sepan todos, es de que, como tú dijiste muchas veces, no, cada uno se trata distinto porque cada uno tiene diferentes características. Y contanos sobre qué características, por qué es tan importante para nosotros determinar si tienen ciertos marcadores o ciertos receptores a los que se pueden aplicar medicamentos específicos para ese tumor. Exactamente. Así que exactamente. El tema de tener más información, o sea, la información siempre nos hace más. El que tiene la información tiene más las de ganar. ¿Por qué? Porque cada día van saliendo nuevos avances, van saliendo nuevos medicamentos que se van convirtiendo en terapias dirigidas. Entonces, si nosotros tenemos más información sobre el linfoma que nos está afectando, entonces tenemos más herramientas para poder atacarlo directamente. Entonces, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que van dirigidos exclusivamente contra ciertas proteínas del linfoma, tenemos que saber si las tiene o no, porque si no podemos hacer esa determinación, no podemos utilizarlos. Igual pasa con los pacientes que necesitan inhibidores, por ejemplo, de alguna tirosincinasa, que tal vez no es tanto el caso de los linfomas, pero sí necesitamos caracterizar adecuadamente la célula, caracterizar adecuadamente la enfermedad para poder utilizar poco a poco las herramientas nuevas que nos está dando la innovación, el avance en medicina, que eso se traduce en mejor respuesta, con respuestas más duraderas, tal vez menos efectos adversos y mejor calidad de vida. Sí, que precisamente hay una pregunta ahí que es uno de los ejemplos clásicos, es de que si todos los linfomas necesitan rituximab, que es una de estas pruebas, precisamente porque solo funciona con ciertas características, ¿verdad? Sí, cabal. Ahí sí que no. O sea, el rituximab no se usa en todos los linfomas, tiene que tener una expresión de CD20 diagnosticada o titulada para que nosotros podamos decir que el rituximab va a ser útil para este tipo de linfomas. Se estaba viendo que hay más preguntas, ¿verdad? Sí, hay otras preguntas. Experiencia e incidencia sobre el linfoma tipo MALT. Bueno, el linfoma tipo MALT es un linfoma bien interesante porque es un linfoma que está asociado a la mucosa, que era lo que les decía, o sea, eso da mucho síntoma gastrointestinal. Generalmente este tipo de linfomas está muy relacionado con infección con Helicobacter pylori, por ejemplo.
En Guatemala hay muchísima incidencia de Helicobacter pylori, es una bacteria que va en la sangre, ¿verdad? O sea, en la sangre, perdón, que va en el agua. Entonces, generalmente hay familias completas que están infectadas por Helicobacter y muchas veces lo dejan así como, ahí está el Helicobacter, pero tiene un potencial patogénico para poder desarrollar el linfoma bien importante. Entonces, incidencia como tal del linfoma MALT, creo que no tenemos estadísticas, no es el linfoma más incidente, pero en nuestro medio, que hay tanta infección con Helicobacter pylori, que creo que es bien importante saberlo, hay una relación bien estrecha, creo que con linfoma MALT, así como con carcinoma, adenocarcinoma gástrico, ¿verdad? Entonces, sí es algo que tenemos que estar muy, muy alertas. Porque para tratar ese linfoma, primero tenemos que eliminar el Helicobacter y luego ya vemos del tratamiento del linfoma. Así es. Tenemos otra pregunta aquí. Obviamente tenemos ganglios en todas partes del cuerpo y como tú bien lo dijiste, pues se pueden agrandar o inflamar por muchísimas razones, no solo por linfomas o por cáncer. Sobre todo en niños, mucha gente tiene ganglios aumentaditos de tamaño por mucho tiempo, por meses o años y no tienen cambios. Entonces, ¿cuándo debería uno de consultar sobre estos ganglios que no tiene crónicamente? Sí, ahí sí que los ganglios pequeños no son el problema, porque todos tenemos ganglios. Nosotros tenemos un ganglio grande, bueno, también hay que ver de qué tamaño es grande, ¿verdad? Es así como si es un niño muy pequeño, pues obviamente un ganglio de 1,5 centímetros a lo mejor va a ser un ganglio muy grande, pero ¿qué tenemos que considerar en estos ganglios? Primero, que los ganglios malignos van creciendo, aunque sea muy lentamente, o sea, difícilmente vamos a tener un ganglio maligno que lleva 3 años y sigue del mismo tamaño, sino que es un ganglio persistente que poco a poco va aumentando el tamaño. Y segundo, pueden ir apareciendo nuevos ganglios, ¿verdad? O sea, si tenemos un ganglio en cuello que está de 1 centímetro y al año vemos que hay otro pequeño a la par, o vemos que ese de 1 centímetro ya no es de 1 centímetro, sino que va a 1,5 centímetros, y hay aparecimiento en otros lados, entonces ahí sí. Pero si solo están, muchas veces hay personas que tienen infecciones a repetición faringeas, por ejemplo, y ya le quedan los ganglios pequeños, pero no van creciendo. Y se inflaman cada vez que viene la infección faríngea, pero no van creciendo. Entonces, yo creo que la característica tendría que ser aumento en el tamaño, aunque sea lento, y aumento en la cantidad de ganglios que se van multiplicando, ¿verdad? Entonces, si es un ganglio estable en el tiempo, pues no me preocuparía tanto, pero si ya va creciendo o van saliendo nuevos ganglios ahí locales o del otro lado, entonces ahí sí es de preocuparse. Y por favor, no esperar a que duelan. Como dijo Judith, la mayoría, la gran mayoría no duele. Al contrario, si duelen, medio nos tranquilizamos un poquito porque eso se asocia más a cosas benignas. Pero si no duelen, están creciendo, esto es muy sospechoso. Entonces, por favor, no hay que esperar. Y eso va para cualquier cáncer, ¿verdad? No esperen a que las bolas que van creciendo duelan para consultar. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿qué pasa si no se dan medicamentos? ¿Son todos malignos? ¿Son todos los linfomas malignos? Sí, todos los linfomas son malignos. O sea, el linfoma es un cáncer de linfocitos. Entonces, ¿qué pasa si uno no da tratamiento para un cáncer de linfocitos? Esto va a progresar. Entonces, dependiendo del tipo de linfoma, progresa más lento, progresa más rápido, pero independientemente de la progresión va a progresar. O sea, si no se da tratamiento, el cáncer sí. Ya, tal vez lo que queríamos, o que ella quería decir es, hay linfomas más agresivos que otros, pero todos son malignos. Todos son malignos. Exacto. Así es. Buena tarde, perdone, ¿de qué depende el linfoma primario cutáneo? ¿De tipo T, tipo micosis fungoide? ¿Y qué medicamento requiere? Y si es maligno. Sí, todos los linfomas son malignos, creo que esto ya lo quedamos. El linfoma cutáneo T es igual que los otros linfomas, solo que como vimos, ¿cómo se multiplica en la piel? Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo que en los otros linfomas, una mutación genética, cambio inmunológico, exposiciones a tóxicos, mutaciones por, ¿cómo se llama esto? Por infecciones a repetición.
siempre hay una mutación genética que desencadena la célula linfocito, en este caso T, se vuelva maligno. Entonces, hay una mutación y después hay una proliferación porque estas células pierden la capacidad de autorregularse. Ya no se mueren, tienen muchísimos hijos y todos tienen las mismas características. Entonces, esto es lo que pasa en un linfoma T, igual que en cualquier otro linfoma, solo que este se multiplica principalmente en la piel. ¿Qué se hace con estos linfomas? Pues se ve primero si están solo en la piel, porque muchas veces estos ya no están solo en la piel por ser una neoplasia de sangre. Se va a los ganglios, se va a los órganos y el tratamiento va a depender de dónde esté localizado. Puede ir desde terapia local con PUVA, con radiación ultravioleta, hasta tratamiento sistémico con metrotexate, con algún otro tipo de quimioterapias, hasta radioterapia, ¿verdad? Entonces sí es importante estadificar también el linfoma cutáneo. Así es. Otra pregunta muy parecida a la anterior, fue un poquito más específica, un linfoma de células B, no Hodgkin, CD20 negativo. ¿Funciona el rituximab? No, no funciona el rituximab porque es dirigido contra el CD20, entonces no funciona. La importancia de pedir Son es... súper raros, son muy raros y el pronóstico de ellos, que es lo que decíamos, tampoco es muy agresivos. Pero si tenemos otros marcadores de células B, pero tiene CD20 negativo, aunque el rituximab sea para linfoma de célula B, no le va a funcionar porque no hay CD20, entonces no va a poder reconocer el anticuerpo monoclonar la célula. Entonces, no funciona. Ok. Aquí hay varias preguntas relacionadas a, pues, seguro nos están escuchando médicos generales o médicos de atención primaria. ¿Qué exámenes son los que se recomendaría para si alguien tiene una sospecha de un linfoma o si alguien, por ejemplo, tiene una linfadenitis o por alguna razón tiene una linfadenitis para descartar que esto pudiera ser algo más y en qué momento? Sí, mire, generalmente si estamos en atención primaria y nos llega a consultar un paciente que tiene estas adenopatías, lo primero es ver qué otros síntomas tiene. Si tiene síntomas infecciosos, pues ok, ya nos guiamos para algo infeccioso, pero muchas veces nos llegan pacientes con adenopatía sin otros síntomas. Entonces, como que tiene adenopatía en cuello y le revisamos oído normal, le revisamos garganta normal, de todas formas les damos antibiótico. No, ahí sí no. Ahí tendríamos que hacer pruebas complementarias, ver una hematología completa con velocidad de sedimentación. Generalmente los linfomas cuando están en fase proliferativa nos suben la velocidad de sedimentación, podemos ver linfocitosis inespecífica, o sea, no es esta linfocitosis que tiene muchos neutrófilos porque es una infección o tienen granulación tóxica, no, sino que vemos una linfocitosis o una leucocitosis inespecífica, podemos mandar a hacer un frote periférico para ver las características de las células. Si no tienen granulación tóxica, difícilmente va a ser un proceso infeccioso, podemos hacer estudios complementarios como ácido úrico, como deshidrogenasa láctica, que son marcadores de replicación. Podemos mandar a hacer radiografías si no tenemos posibilidad de hacer tomografía, ultrasonido para ver cuántos ganglios están afectados. Si son cadenas ganglionares las que están afectadas, difícilmente va a ser también algo localizado. Entonces, primero tenemos que sospechar. O sea, si da una adenopatía y no le encontramos una causa, no está cortado, no está infectado, no tiene alergia, no tiene piojos, porque a veces los piojos causan una adenopatía bien horrorosa. Si no tiene una causa local de que se inflamen los ganglios, tenemos que sospechar linfoma. Entonces, tenemos que mandar a hacer estudios complementarios. Sanguíneos, de imagen, o si en dado caso no se pudiera hacer en el lugar porque está muy alejado, referirlo al lugar más cercano para que lo puedan hacer estos estudios. Y si tenemos una alta sospecha de que es un linfoma, pues mandarlo rápido para donde haya un hematólogo. Bueno, y finalmente, ante una alta sospecha, siempre vamos a necesitar una muestra. Una biopsia. Ok, ¿cuánto tiempo de vida tiene una persona en etapa 4? Bueno, obviamente, cualquier sí, eso es tumor difícil que se los pueda responder, habría que verlo. Cualquier tumor en una etapa avanzada, pues claro que tiene un peor pronóstico comparado con uno en etapa 1, pues eso es muy lógico de pensar para cualquier tumor, pero aún en etapa 4, muchos tumores y tal vez los linfomas como grupo
general de tumores son de los que a veces son los que más responden a tratamiento. Entonces, incluso en la etapa 4, obviamente dependiendo del nombre y el apellido del linfoma, hay algunos que pueden todavía responder muy, muy bien. Así que la verdad es que todo depende qué ha pasado o qué se ha recibido, si esta es recaída o debutó de esta forma y las características, qué herramientas se tienen todavía para intentar y obviamente qué estado físico está el paciente, ¿verdad? Pero esto es algo muy difícil de decir. Y sobre todo, como les digo, el linfoma en etapas 4 incluso se logran obtener algunas muy buenas respuestas dependiendo de qué tumores, ¿verdad? Sí, es difícil decir, o sea, independientemente de cuánto tiempo, pues siempre es bien difícil. Correcto. Dice, buenas noches, ¿por qué cuando se hizo una biopsia de un linfoma salieron más? ¿Cómo así? Eh, por lo general no es que eso pase, probablemente uno está más consciente de que pueden haber otras bolas y probablemente ya estuvieron ahí, pero uno se las ha estado tocando. Eh, Definitivamente, lo único que hacen cualquier cáncer es seguir creciendo y si uno le deja tiempo, pues se va a dar cuenta de que van saliendo más, ¿verdad? Pero la biopsia en Sí, sí sí, está, el linfoma no se riega, o sea, no es una enfermedad de sangre, pues ya está, por definición está dando vueltas, ¿verdad? Solo es dónde se quedan las células, si las células se quedan en un solo lado o les gusta otro lado y se van para allá. Pero no es ese, creo que es un mito, no sé si en el resto de los cánceres es igual, pero en el caso del linfoma, hacer una biopsia en un sitio donde hay linfoma no lo va a regar, o sea, eso no funciona de esa forma, porque el homing, la casita de las células son varios sitios, entonces ellos andan dando vueltas en el cuerpo. Entonces es donde les gusta, donde se quedan, se podría decir, pero no es porque yo los puyo, entonces se riegan, no funciona así el linfoma. ni ningún otro tumor. La verdad es de que cuando se hacen las cosas como se deben hacer y por expertos, las biopsias no son la causa de que eso se riegue por todos lados. Es un mito falso. Creo que ya tocaste esto, el helicobacter y el linfoma gástrico, ¿en qué porcentaje pues, hay relación entre ellos? La mayoría de linfomas malgástricos, entre el 60 y el 70% tienen infección por helicobacter. Eso no significa que todos los que tengan helicobacter les va a dar linfoma, no. Pero sí hay una relación directa entre la infección por helicobacter y el desarrollo del linfoma MALT. ¿Qué quiero decir? O sea, si ustedes tienen helicobacter, no es, ay, me va a dar linfoma. No, me voy a tratar el helicobacter porque sí es un factor de riesgo que está descrito que pueda desarrollar un proceso neoplásico a nivel gástrico. Entonces, ¿cuántos linfomas MALT? Entre el 60 y el 70% tienen helicobacter positivo, pero eso no significa que todos los helicobacteres van a desarrollar un linfoma, pero sí está relacionado. De hecho, algunos se pueden curar tratándolos, ¿verdad? Exacto, por eso les decía, es que el linfoma MALT relacionado al helicobacter no se les da tratamiento hasta que no se erradica el Helicobacter pylori, porque muchos empiezan a regresar solo con el tratamiento de Helicobacter. No todos, ¿verdad? Pero así hay un porcentaje que mejora y que ya no necesitan ni siquiera quimio, sino que solo se les da radio, por ejemplo, localizada, pero sí depende mucho de cómo respondan al tratamiento de Helicobacter. Perfecto. Aquí hay una muy buena pregunta. Lo ponen con un linfoma de mediastino, pero creo que va para cualquier linfoma localizado. Un linfoma de mediastino refractario a quimioterapia de primera línea, puede funcionar la radioterapia. ¿Qué función tiene la radioterapia en los linfomas? Bueno, así que como les explicaba en la presentación, en la radioterapia generalmente la utilizamos de consolidación, o sea, para terminar de eliminar un linfoma. Cuando tenemos tumores refractarios, porque sí hay una gran cantidad de tumores que, pues, a pesar de todo lo que hagamos, son refractarios a tratamiento, podemos utilizar radioterapia, pero generalmente en eso lo estamos haciendo con un fin paliativo. ¿Qué significa esto? Para disminuir los síntomas que pueda estar produciendo la masa del linfoma que no respondió a la quimioterapia.
Si tenemos un linfoma refractario a quimio, darle radio le va a ayudar, pero muy probablemente no va a ser la completa solución del problema. Entonces, reservamos la radioterapia en linfomas, por lo menos, a ser complementaria a la quimioinmuno, para que termine de eliminar las lesiones, o con fines paliativos, para quitar los síntomas asociados a las grandes masas que no responden. Pero dar la radioterapia en vez de quimioinmuno o solo quimio no es una práctica común, excepto hay ciertos linfomas, por ejemplo, el linfoma folicular, cuando está en etapa 1, que sí podemos hacerlo, pero no es en la generalidad de los linfomas. Tiene que ser bien individualizado, bien supervisado, bien decidido con la característica de cada paciente, pero no es una conducta por todos los linfomas, y generalmente no es una conducta curativa por sí sola. Sí nos puede ayudar a la curación en combinación, pero en el tema de linfomas refractarios es más con tema paliativo. ¿Qué sexo es más frecuente? ¿Qué sexo es más frecuente en los linfomas? La verdad es que los linfomas tienen una distribución bastante homogénea. Dependiendo de los linfomas, hay algunos que son más comunes en mujeres, o algunos que son más comunes en hombres, pero en general podríamos decir que esta enfermedad afecta casi que una relación 1 a 1. O sea, no es una predilección de sexo, como en el caso de las enfermedades autoinmunes como lupus, pues que hay 11 mujeres por cada hombre. Pero en el caso de los linfomas, creo que podríamos estar en general más o menos 1 a 1. Así es. La incidencia en Guatemala de linfomas, pues no tenemos No desafortunadamente tenemos estadísticas. pero en un pequeño estudio que hicimos hace ya algunos años, no es nada infrecuente. Tanto en mujeres como hombres, como dice Judith, está entre los primeros 6, está en el quinto en mujeres y sexto lugar en hombres como más frecuente, ¿verdad? Como les digo, esa era una muestra muy pequeñita, el porcentaje pues, siempre pues, en comparación con otros más frecuentes como cervix, como mama, como gástricos, como próstata, por supuesto que son menores, pero sí no es tan infrecuente. Definitivamente lo vemos con bastante, sobre todo nosotros que tenemos un centro de referencia y lo vemos con bastante frecuencia. Aquí hay otra pregunta sobre dieta. Esto ya lo hemos platicado en otros webinars. Creo que es en general una pregunta muy común sobre el azúcar, sobre los carbohidratos. Que si se eliminando los azúcares o los carbohidratos podemos parar que las células sigan creciendo. Sí, no, o sea, obviamente el exceso de carbohidratos siempre es malo, pues, pero tenemos que consumir los carbohidratos de la dieta, frutas, vegetales. Creo que más es el tema harinas y cosas refinadas, que es lo que tenemos que disminuir. Sí, yo creo que definitivamente nosotros nunca hemos sido muy drásticos al respecto de eliminar todo tipo de azúcar. Hay azúcares buenas y hay azúcares malas, carbohidratos buenos y malos, y como dice Judith, todo lo que es azúcares refinados y ese tipo de cosas, pues obviamente no es el carbohidrato bueno, pero no, así quitar todos los carbohidratos definitivamente no está recomendado tampoco. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para el Hodgkin? Perdón. El tratamiento de elección para Hodgkin siempre es quimioterapia. Tipo esclerosis nodular, dice. Quimioterapia. Ahí empezamos siempre con quimioterapia. ¿Qué estudio se necesita para estadificar linfomas? Pues ya, creo que ya lo mencionaste, pero bueno, repitamos para que quede claro. Sí, la estadificación es estudios por imagen, biopsia de médula ósea y pues, prácticamente para ver qué tan regado está el cáncer. Y cuando hablamos de imágenes, creo que podemos especificar un poquito de las tomografías y ahora el PET, El ¿verdad? PET-CT, ¿verdad? Exacto. Es un poco más específico. El PET es una tomografía igual, solo que se usa un marcador
un radio, un medio de contraste más especial que lleva azúcar. Precisamente las células malignas pues, se duplican más, son las que más jalan azúcar, entonces el medio de contraste es azúcar marcada y entonces todo lo que se mire en la tomografía que tenga cáncer se va a iluminar amarillo o caliente, pues se va a ver una luz y ahí es como podemos ver en todas partes del cuerpo donde hay eso. Es básicamente una tomografía con ese medio de contraste especial. Vamos a ver si encuentro otras preguntas. ¿Cuáles son los síntomas de la infección por Helicobacter? Bueno, eso ya son temas un poco más gastrointestinales. En realidad no hay un síntoma muy específico. Por lo general son síntomas de gastritis, síntomas de dispepsia, síntomas de reflujo. No necesariamente hay un síntoma que uno le pueda achacar al Helicobacter. Pero sí, definitivamente cuando uno lleva varias semanas con lo que uno siempre le empiezan a dar a uno que es un Nexium, que, bueno, antes la ranitidina y otro tipo de medicamentos para la acidez y uno no mejora eh, en 2 o 3 semanas, pues definitivamente vale la pena no solo hacer una endoscopía, sino verificar también si hay una infección por Helicobacter, ¿verdad? Creo que tenemos algunas preguntas en Facebook. Permítanme. A ver, un segundito. Ok. Doctora, ¿me podría dar informes para una paciente en etapa 3? Está en el San Juan de Dios, pero no tiene buena atención. Yo creo que es muy difícil dar informes Sí, sin no se puede. todos acabamos de hablar. Necesitamos ver la patología, la Hay que ver a la inmunistoquímica, paciente. y evaluar al paciente, obviamente. ¿Qué más? Eh, o sea, ya lo vimos. El frío repentino, el cansancio abrupto y linfocitos altos en una señora de 70 años. Linfocito siempre es para consultar. Siempre. Esto también ya lo vimos. La inmunoterapia. Sí, bueno, por aquí ya están hablando de cáncer de mama, eso lo vamos a hablar por otro lado, pero la inmunoterapia tiene un papel en los linfomas. Sí, los anticuerpos monoclonales son inmunoterapia. Todo lo que es terapia dirigida contra componente inmunológico es inmunoterapia. Entonces, sí, hay inmunoterapia en linfoma también. Sí. Tengo una masa en las cervicales, asumo yo que debe ser en el cuello. ¿Con un examen de marcador tumoral bastará o se necesita otro examen específico? No, Hay que hacer biopsia. definitivamente pues tenemos que examinarla, tenemos que hacer los exámenes que mencionó Judith y bueno, finalmente si persiste la sospecha del linfoma, tenemos que tomar una muestra. El porcentaje de células B en la sangre es menor en relación al linfocito T. No, es al revés. Hay más células B. Pero eso Ajá. podemos medir con un examen convencional. Tenemos que hacer citometría de flujo. Pero no es Entonces, un estudio común. ¿hay alguna explicación por qué son más comunes los linfomas tipo B? Precisamente es por eso, porque tenemos más cantidad de células B en la sangre, las células B son de memoria, entonces también tenemos más posibilidad de mutaciones en este tipo de células. Vamos a ver.
En resumen, una paciente que tuvo cáncer de tiroides, por otras razones le hicieron una resonancia magnética cervical y donde sale que tiene varias adenopatías, una de 1.24, 1.3, 1.1. Tendré que consultar al endocrinólogo. Yo creería que sí vale la pena. No sé hace cuánto tuvo su cáncer de tiroides, si usted ha tenido un buen seguimiento de este cáncer, pero sí, definitivamente, pues, de las cosas que se piden es controles de tomografía, y si esos ganglios son de nuevo aparecimiento, aunque no están tan grandes, pero si son nuevos y no estaban antes y tienen características sospechosas, definitivamente creo que sí hay que estudiar, ¿verdad? Porque no necesariamente quiere decir que sea un linfoma, ni tampoco necesariamente que sea una recurrencia de su cáncer de tiroides, pero definitivamente hay que estudiarlo. Soy paciente de la doctora Yuli, tengo el linfoma no Hodgkin, estoy en proceso de inmunoterapia, tal vez tú lo reconoces, Werner Lucero. Sí. Ya pasé la etapa de quimios y muy contento con los resultados, gracias a Dios y a la doctora y a todo el personal de Íntegra. Saludos, me llamo Juventino Lucero. Muchísimas gracias. Juventud. Vamos a ver, regresando a nuestras preguntas, vamos a ver si hay algo nuevo. Esto ya lo abordamos. Si hay otras. Disculpen. Uy, esta es una pregunta un poquito más específica. ¿Cuál linfoma tiene mejor pronóstico? ¿El linfoma Hodgkin o el esclerosis nodular o de depresión linfocítica? No, esclerosis nodular. Siempre es el esclerosis nodular. ¿Y cuándo está indicado el trasplante de médula? El trasplante de médula lo reservamos para aquellos linfomas que están en segunda remisión y que son linfomas agresivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una recaída y hacemos entrar en segunda remisión y sabemos que puede hacer una nueva recaída, entonces eso nos mandamos a autotrasplante de progenitores hematopoyéticos. Okay. Los pacientes con VIH positivos son es más frecuente en ellos ver este tipo de linfomas. Aquí nos consulta una persona que tiene un no-Hodgkin CD20 positivo. Aparentemente ya terminó su quimioterapia. ¿Qué se recomienda después de la quimioterapia? Dice aquí. Depende del tipo de linfoma que tenga, porque hay muchos linfomas CD20 positivos. Entonces, si es un folicular, probablemente mantenimiento, si es un manto, probablemente mantenimiento, pero si es de cualquier otro, puede ser que solo vigilancia, pero eso depende mucho del tipo de linfoma. Okay. Bueno, no sé si tú ves alguna otra. Creo que abordamos ya la mayoría de las dudas. Una pregunta un poquito más general. ¿Qué quiere decir cuando uno tiene la eritrosedimentación elevada? Ahorita no está tan elevada, tiene 17. No, eso no es elevado. Pero la eritrosedimentación significa la cantidad de eritrocitos que precipitan en un tubo en una hora. Si nosotros tenemos muchas proteínas inflamatorias principalmente, obviamente la cantidad de eritrocitos que van a precipitar por el peso son más. Entonces, la eritrosedimentación lo único que nos dice es que tenemos un proceso inflamatorio activo. Puede ser desde un proceso infeccioso, un proceso autoinmune, un proceso neoplásico, inflamatorio, que hace que precipiten más los eritrocitos. Entonces, es un marcador, un reactante de fase aguda. Entonces, una sedimentación alta siempre nos tiene que como llamar la atención para nosotros decir algo está pasando dentro de mi cuerpo que me está inflamando, que me está produciendo más proteínas y está haciendo que sedimente más mis células. Eso es lo que significa.
Es algo muy inespecífico, pero sí, obviamente sí es algo sostenido Es y bien no hay ninguna sensible. explicación obvia como una infección o algo así, pues sí, definitivamente pues se tiene que evaluar. Eh, asumo que esta pregunta es cuando le llaman bulky, cuando hay una cantidad o un volumen tumoral importante o grande, si el tratamiento combinado con radio y quimioterapia es el indicado. Sí, cuando hay una enfermedad voluminosa, generalmente se consolida con radioterapia, sea quimioinmuno, si es necesaria, quimio, si es solo quimio lo que necesita, y se consolida con radioterapia. ¿De qué depende de que haya recaídas? Esa es la biología de la enfermedad y las características de cada paciente. Y tampoco podemos decir quién va a recaer y quién no. Hay ciertos tipos de linfomas que es más común que recaigan, por ejemplo, los linfomas indolentes tipo folicular, pero no necesariamente van a recaer. Entonces depende mucho de la biología de cada enfermedad y de las características de cada paciente. No, no es algo que podamos como predecir, creo que por eso tenemos que estar vigilando. Muy bien, pues bueno, creo que ahí lo vamos a dejar. De nuevo les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos y de aprender un poquito sobre este tipo de tumores bastante comunes. Judith, muchísimas gracias por excelente exposición. Y por favor, cualquier dudas o cualquier otra duda o cualquier consulta que quisieran, no duden en comunicarse con nosotros a la información que ustedes pueden ver en su pantalla ahorita. Y quedamos para servirles y que todos pasen feliz noche y feliz Semana Santa. A cuidarse mucho del sol, por favor. También hay Feliz tumores de la noche. piel. Nos vemos.